Hey, qué rollo banda, yo soy Carlos, bienvenidos a un nuevo episodio de Quemando Discos. En las noticias de esta semana, My Chemical Romance anuncia su gira por Sudamérica para este 2026. Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil son los países que serán visitados por la banda este próximo año, empezando el 22 de enero en Colombia, el 25 en Perú, 1 de febrero en Argentina y el día 5 en Brasil. Cardi B anuncia su próximo disco, Am I the Drama. Después de algunos años sin anunciar un trabajo como este, por fin regresa a los estudios con un disco. Se estrena este 19 de septiembre. También Maroon 5 anuncia su nuevo disco. Se está esperando la llegada de Love Is Like para este 15 de agosto, además de su próxima gira, anunciando este disco. Primero quiero hablarles sobre el género del rock. El rock como tal, como género, surge entre la década de los 50 y 60 en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. En los años 50 eran comunes algunos exponentes como Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Chuck Berry o Little Richard. Si nos vamos a los años 60, no podemos dejar de lado al cuarteto de Liverpool, The Beatles. The Beatles lanza en 1962 su primer gran éxito llamado Love Me Do, y esto definitivamente fue un antes y un después en la industria de la música. Durante esta misma época, en los años 60, existieron otras bandas como The Beach Boys, The Rolling Stones, The Animals y The Who, que posteriormente formaron parte de lo que se conoció como la invasión británica. El rock se hizo cada vez más fuerte al pasar de los años. En los años 70 se mantenían activas muchas bandas y se iban haciendo más populares algunas otras. Algunas como Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Eric Clapton y por supuesto Pink Floyd. El rock de los 70s es similar al de los 60s, tenía todavía ese espíritu de la cultura hippie, y es bien sabido que fue una de las épocas que actualmente se consideran doradas, porque muchas canciones que se escribieron en ese entonces actualmente son joyas de valor incalculable. Canciones como Maybe de Janis Joplin, Voodoo Child de Jimi Hendrix, Cocaine de Eric Clapton, y ni hablar de todo el álbum de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Yo creo que una de las mejores épocas para el rock fueron sin duda alguna los 80s, y ahí va mi razón. Mi razón es que en los años 80, a diferencia de otras épocas, ya se podía promover de mejor manera la música rock a través de diferentes estaciones de radio. Aparte, en esta época se empezó a expandir el género de una manera inimaginable. Comenzó a llegar el rock a México, a España y prácticamente a todo el mundo. En los años 80, los principales exponentes fueron Bruce Springsteen, también conocido como el Jefe, Bruce Springsteen, born in the USA. Guns N' Roses, Bon Jovi, Europe, Van Halen, Aerosmith, Queen, David Bowie y realmente una lista enorme. Eso hablando del rock estándar, el de mayor reconocimiento. Pero ¿en Latinoamérica? ¿Qué pasa con el rock en español? Este es el punto al que yo quería llegar. El género del rock llega a Latinoamérica en la misma década de los 50, por medio de diferentes películas en las que se promovía la figura de Elvis Presley, aunque se suele reconocer un poco más la época de finales de los 50 e inicios de los 60. Para la época de los años 60 hubo muchos exponentes en toda Latinoamérica, íconos como los Teen Tops, los Hooligans, los Locos del Ritmo. Incluso en los años 60 y tal vez más en los 70, uno de los exponentes de la música rock en español fue César Costa, que si bien suele ser más reconocido como actor, en ese entonces también fue un popular cantante de rock. Algunos de sus trabajos más reconocidos son La historia de Tommy o Mi pueblo. Dile que la quiero, que la necesito. Enrique Guzmán también es uno de los más populares exponentes de la música rock de la época de los 70s. El patriarca de la dinastía Guzmán ha sido de los más importantes elementos para la música a nivel histórico, al menos en México. De él se reconocen algunos temas como La Plaga o Uno de Tantos. Viene la plaga.
También en la época de los 60s y 70s destacaba mucho Alberto Vázquez con temas como 16 toneladas o Pecador. La épica colaboración entre él y Joan Sebastián por el tema Maracas Llevamos juntos serenata. o Significas todo para mí. Alberto Vázquez es uno de los mejores exponentes de la música rock en su modalidad romántica o más amorosa. En los años 80 comienza una de las mejores épocas, más no la mejor. Para la década, comenzaban a destacar bandas más al sur, sobre todo argentinas. Por ejemplo, Soda Stereo, Enanitos Verdes o Charly García. Y también, ya que hablamos del rock en español, también comenzaban a finales de los 80s Héroes del Silencio y Caifanes, aunque su mejor época fue más adelante en los 90s. A finales de los 80s e inicios de los 90s también comenzaban a destacar bandas como Maná, que también estaban en los 80s, pero bajo el nombre de Sombrero Verde antes que Maná. La música rock en español entre los años 80s y 90s comenzaba a tener una especie de revolución, porque muchas agrupaciones comenzaban a cantar sobre las problemáticas de sus países, problemas como las dictaduras, la represión, la falta de libertad de expresión, entre otras, además de comenzar a hacer referencias a personajes o eventos históricos, como en Matador, de los Fabulosos Cadillacs, Cuando los ángeles lloran, de Maná, A Chico Méndez lo mataron. Antes de que nos olviden, de Caifanes, o Trópico de Cáncer, de Café Tacuba. Antes de que nos olviden. Esto, a mi gusto, es algo muy especial que puede distinguir al rock en español en esas décadas, algo que después se volvió más fuerte en los 90s con el movimiento Rock en tu idioma. Rock en tu idioma fue un movimiento musical que buscaba fomentar la música rock en español por toda Latinoamérica. Este movimiento incluía bandas de toda habla hispana, no importaba si eras una banda argentina, chilena o mexicana, simplemente tenías que hacer rock y que esté en español. Me parece que hubo varias ediciones o versiones de Rock en tu idioma. A mí me tocó ver en los puestos del tianguis los discos que decían tal cual Rock en tu idioma volumen 2. Muchas veces eran las mismas bandas, pero podían tener más canciones. El rock en español entre los 80s y 90s no tuvo mucha diferencia, pero sí se terminaron de consolidar bandas como Maná, La Ley, Soda Stereo, Héroes del Silencio, Miguel Mateos, Alex Lora, que ya estaba desde los 70s, cuando aún era Three Souls in My Mind, El Inspector, Tijuana No, Café Tacuba, Hombres G, y vaya, es una lista interminable de bandas y cantantes de los 90s que terminaron de tomar forma, incluyendo también a La Cuca, Botellita de Jerez y muchos más. Y a inicios de los años 2000 ya era algo un tanto diferente. Algunas agrupaciones como Zoé se empezaron a ser más fuertes, igualmente Panda, Los Bunkers, El Gran Silencio, DLD, Los Babasónicos, Elefante, entre otras bandas. Y algunas más simplemente se hacían más conocidas como Maná, Hombres G, algunos solistas como Francisco Barrios, El Mastuerzo, El Aragán, que ya estaba desde los 90, pero en la época de los 2000 se volvió todavía más fuerte al ser de esos exponentes que te hablan de la realidad cruda que vive mucha gente. De la calle que se vende por un devaluado tostón. También Molotov a inicios de los 2000 fue una de las bandas que creció exponencialmente. Sus canciones, siempre con críticas hacia el gobierno, algunas con sátiras, pero siempre con algún mensaje. Actualmente es difícil saber quiénes hacen rock y quiénes no. Generalmente se incluyen artistas como Mon Laferte. Desgraciadamente es difícil saber quiénes lo hacen y quiénes no, ya que el género ha ido cambiando al pasar de los años. Posiblemente The Warning sea una opción contemporánea, pero la mayoría del trabajo de las hermanas Villarreal es en inglés, aunque algunas sí son en español. También se puede incluir dentro del rock una especie de subgénero, el folk, con exponentes como Kevin Carr, Ed Maverick o Bratty. Sin embargo, es difícil que se acepte dentro del rock, ya que es prácticamente otro género. La música rock en español ha ido evolucionando. Pasamos de la época donde se cantaba directamente al amor a cantar sobre las dictaduras y problemas sociales. Después se volvió al estilo romántico, tal vez un poco más suave. En pocas palabras, disfruten de la música, no se fijen tanto en el género. El rock está chido, el rap está chido, la cumbia, la salsa, el reggaetón, el R&B, el blues, el jazz.
La música tiene 1000 géneros para miles de personas. Y bueno, banda, hasta aquí llega el episodio de hoy de Quemando Discos. Nos vemos en un próximo episodio de este su podcast. Muchas gracias por llegar hasta este punto. No olviden suscribirse para que YouTube les avise de cada nuevo episodio. Síganos en nuestras redes sociales, coméntenos qué les pareció, díganos cuál fue su época favorita de la música rock en español, los estaremos leyendo. Muchas gracias, yo soy Carlos y que viva la música.